Hola Luciano, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Alejandro, gracias a vos por atender obviamente nuestra inquietud y lógicamente que queríamos conversar con aquellos que están metidos de lleno, ¿no?, en este tema, porque se viene percibiendo, Alejandro, no sé cómo lo percibís vos, si compartís esta visión, un aumento paulatino, ¿no?, en los siniestros viales, pero sobre todo la característica de la alcoholemia positiva siendo un factor repetitivo en estas situaciones. Sí, la verdad que es una problemática a tratar, es muy importante. Hoy en Neuquén siempre tenemos problemas registrados aproximadamente de alcoholemia. La capital siempre se lleva mucho, ya que los fines de semana siempre se sale, y el alcohol está presente, siempre hay algún siniestro y agarran a varias personas. Es Sí, verdad eso que es una problemática y está todo el tiempo en ascenso, ¿no? claro. En cambio, perdón, la siniestralidad. Sí, nosotros un poco nos planteábamos en el programa de la radio esta mañana, así junto a Agustín Amado, la primera mañana en AM550, conversábamos con Francisco Baggio al respecto, ¿no?, quien está a cargo obviamente del área de protección ciudadana, y hablábamos de esta situación de si se podía de alguna manera identificar, si esto siendo un fenómeno multicausal, ¿no?, los siniestros viales y lo que hablamos de los consumos. No sé cómo lo perciben desde la ONG Bien Argentino, digo, ¿qué observación particular hacen de toda esta situación? Bueno, en primera instancia que nosotros estamos trabajando constantemente en políticas, bueno, políticas no, sino en maneras de educar, a más allá de que los controles siempre dan positivo o hay algún consumo a la hora de manejar, estamos constantemente tratando de concientizar y educar para que estas problemáticas el día de mañana puedan reducirse en una cantidad más grande, ¿no? Para que deje de pasar de manera constante. Yo, por Claro. ejemplo, manejo el área de jóvenes y estamos constantemente yendo a escuelas secundarias, escuelas primarias, donde agarramos a los chicos que ya están más o menos en la edad de que están aprendiendo a manejar, en el caso del secundario, ¿no? Los chicos Sí. de quinto, cuarto año, sexto año en el caso de los colegios técnicos, siempre hay al menos 5 o 6 que tienen ya la licencia de conducir y más o menos ya nos empiezan a contar sus experiencias y nosotros empezamos a escucharlos, entenderlos de manera de una visión un poco más joven, ¿no? De cómo se Ujú. trata el tema de las salidas nocturnas, ¿no? Y el ¿Qué consumo de sí, alcohol, estupefacientes, etcétera, ¿no? justamente, Alejandro, ahí me detengo porque me interesa mucho esto que estás marcando, ¿no? ¿Qué interacción tienen? Digo, ¿qué les dicen estos jóvenes que, como bien señalabas vos, comienzan, ¿no?, a tener la licencia de conducir, a tomar el vehículo muchas veces de sus padres? Digo, ¿cuál es el testimonio, cuál es el feedback que tienen con estos chicos respecto de esto? Bueno, desde en primera instancia llevamos un montón de actividades, entre ellas las famosas gafas simuladoras de alcohol, que son generalmente para mostrarles a ellos los efectos del alcohol en un estado consciente. Porque si bien sabemos, no todas las personas tienen el mismo organismo, partiendo desde esa base, el alcohol no se metaboliza de la misma manera. Porque podemos tener chicos que son, no sé, que capaz son más altos, tienen un peso corporal mucho más grande, entonces el alcohol no se maneja de la misma manera que alguien Claro. que mide unos 60, por ejemplo, ¿no? Y ahí tratamos de mostrarle a los chicos cuáles son los efectos del alcohol con las gafas. Siempre generalmente son de 1.5, 1.7 alcohol en sangre, entonces les hacemos las pruebas, hacen zigzag en conos, en ocasiones por ahí hacerlos tirar libres en las canchas de ahí que nos prestan del colegio, patear penales, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos más o menos se van dando cuenta cuáles son los efectos, cuáles son, como digamos, las causas que podrían llegar a repercutir cuando estén manejando, ¿no? Como Claro. para que tengan conciencia de ello. Por lo menos yo desde los jóvenes intentamos empatizar más con ellos, que bueno, más o menos nos llevamos a una diferencia, un par de añitos, como para entenderlos y apoyarlos y acompañarlos en ese proceso, Sí, ¿no? sí. ¿Y cuál es justamente esto, ¿no? Pasando por la experiencia y la actividad que ustedes plantean, que acercan a las instituciones educativas, digo, ¿cuál es un poco la reflexión de ellos luego de transitar estos ejemplos que vos nos decías? Digo, ¿toman conciencia, entienden, se sorprenden? ¿Cuál es un poco la característica? Bueno, ese tema que tocás es muy interesante porque nuestra generación, los más jóvenes de 20 años, 18, 20 años, ya hemos crecido en una época en la que Internet ya era un medio masivo de comunicación, ¿no? Entonces hemos crecido con esta información de manera acelerada, con tal de que ya hay más chicos que entienden del alcohol, Claro. ¿no? Agarran esa información ya desde muy chiquititos y ya se dan cuenta de qué es lo que está pasando, como para en el futuro poder cambiar y ser mejores personas, mejores ciudadanos, más responsables.
Es más, en Bien Argentino tenemos programas de seguridad vial para los más chiquitos, de salita de 3, salita de 4, salita de 5, en primarias y, bueno, preescolar tendría que ser, ¿no? Sí, Y ya ellos, los chiquitos, generalmente nos cuentan todo, saben absolutamente todo. claro, Entonces, imagínate que ya un chiquito de 5 o 6 años se da cuenta que papá está peleando con mamá en el auto, que me estacioné en doble fila, que es lo que nos piden mayormente en los colegios, ¿no? Que la doble fila, que las luces, que el cinturón, que el celular. Entonces los chicos cuentan absolutamente todo. Es muy gracioso y, bueno, es muy particular cuando nos cuentan situaciones que tienen el nivel de detalle muy preciso, ¿no? claro. Que papá me llevó en el auto, iba solo con el cinturón, yo no iba con cinturón, iba desatado y por ahí frenó de golpe en la avenida y me pegué con el asiento. Ese nivel de detalle que decís, son desde muy chicos ya se dan cuenta de esas cosas. Y eso es lo que después cuando son mayores se dan cuenta y entienden, ¿no? Por eso es que los jóvenes de hoy en día están más familiarizados con el conductor designado, ¿no? Claro, bueno, de eso Vamos. también te quería preguntar, ¿no? Volviendo a focalizar esto que nos dejabas, ¿no? De los más chiquitos, sobre todo el nivel de detalle, ¿no? La observación sobre los padres y la conducta al respecto de respetar las normas de tránsito, pero también volviendo un poco, como decíamos, a estos adolescentes, aquellos que empiezan a tener un poco más el contacto con el vehículo en sí mismo, acceden a la licencia de conducir. Me decías recién que un poco también se van familiarizando mediante las actividades. Y yo te consultaba esto, digo, hay una toma de conciencia, hay un concepto más amigable de parte de los jóvenes con esta actitud de decir, bueno, yo no tomo, que conduzca, yo no tomo, digo, yo conduzco, que el resto pueda tomar. ¿Esto existe o todavía siguen estos hechos preocupantes como nos damos cuenta por ahí semana a semana? No, por supuesto que hay jóvenes todo el tiempo, bueno, más en nuestra generación ya son más conscientes de eso y siempre hay un conductor designado en el mayor de los casos. Y creo que no lo toman como algo negativo, sino como algo positivo, porque el foco de ellos es ir a pasarla bien, divertirse. Si bien sí, algunos tragos de más pueden entrar, pero siempre va a ser la experiencia de compartir con mis amigos y cada uno llevarlo a casa y que estemos seguros y que seamos mejores el día de mañana, ¿no? Claro. Ahora generalmente lo que tienen es, por ahí van caminando en grupos grandes, voy en taxi, ahora con el tema de esto de los... Bueno, no en Neuquén, pero en otras partes de Argentina sí está más el incorporado el Uber, ¿no? Y Sí. si no, la recurrente que toda la vida tradicional, llamar a mamá, papá y nos vienen a buscar a todos. Claro. Alejandro, sé que el foco está puesto por ahí en los más jóvenes y, como decías recién, también en los más chiquitos, pero digo, dentro de esta problemática que tratamos, también se encuentran los adultos mayores ya, ¿no? Y forman parte de la estadística de esta situación, digo, que también es preocupante. Digo, no solo abarca a jóvenes ni a los chiquitos que se busca concientizar, sino, como digo, estos adultos mayores que también son un factor preocupante al no entender, al no respetar las normas de tránsito, ¿no? No, claro, por supuesto. Por ahí la estadística de siniestros o de controles de alcoholemia sean más entre la gente de 30 a 40 años aproximadamente, un estimado, que son por ahí de que no salen de la estructura o por ahí no entienden, no es que no lo entiendan, sino que por ahí les cuesta salir de esa estructura de, ok, manejo, no pasa nada, el típico tío, el típico, no sé, familiar que dice, no pasa nada, yo estoy bien con 2 copitas de más, pero claro, no se trata de estoy bien, sino el alcohol, justamente como te decía anteriormente, como el alcohol no se metaboliza de la misma manera en todos los organismos, es que está esto del alcohol cero. Claro. Y bueno, los adultos, si bien, bueno, sí, voy a comer unas pizzas y una cerveza, ¿no? Un plan clásico. Pero claro, justamente salirse de esta estructura quizás les cuesta un poco más que a la gente de nuestra generación, por ejemplo. Uh-huh. Alejandro, Sería, digamos. sí, para ir cerrando, te voy a hacer la misma pregunta que le hacía a Francisco Bayo. Sé, lógicamente, entiendo que no hay una sola solución, pero digo, ¿cuál es un poco la observación o el análisis que hacen ustedes respecto a de qué manera se podría empezar a reducir, pero conscientemente, digo, realmente, ¿no? Los índices de mortalidad, de siniestralidad particularmente, pero sobre todo estos donde nos estamos haciendo foco que tienen que ver con el consumo de alcohol? ¿Qué les parece a ustedes por parte de Bien Argentino que es donde más habría que abarcar, donde más habría que ajustar un poco las clavijas, por así decirlo? Y la verdad que no hay, como dijiste vos, como habrá mencionado Pancho, me imagino, no hay una sola solución. Yo creo que, o por lo menos desde Bien Argentino, educar siempre es la clave, ¿no? Que vayamos
llevando esto de boca en boca para que el día de mañana nosotros podamos ser conductores y ciudadanos más responsables a la hora de manejar y a la hora de ser peatón también. Claro. Creo que el foco está ahí en la educación vial y que se pueda llegar a todos lados, como los chicos cuentan todo y botonean a los padres cuando cometen una falta. Creo que la idea siempre está ahí en que vaya y se vaya esparciendo, digamos. Sí, depositando obviamente en lo que es la concientización, me imagino, y la educación. Exactamente. Alejandro, te queremos agradecer por estos minutos para charlar con nosotros.